¿Qué tal, oyentes? Espero que se encuentren muy bien. Aquí el señor Williams, y después de una semana agitada, hoy por fin es viernes, y les traigo el momento perfecto para relajarse con estos relatos de terror que, además de erizarles la piel, les dejan una enseñanza de vida. Pero antes de arrancar, cuéntenme desde dónde nos escuchan y qué hora es por allá. Déjenme su nombre en los comentarios. Y si tienen una historia propia que quieran compartir, este es el lugar. Ahora sí, pónganse cómodos, bajen un poco la luz y comencemos. Desde que tengo memoria, mi grupo de amigos y yo buscábamos cualquier excusa para escaparnos unos días de la rutina y meternos en algún lugar remoto donde el silencio fuera la única compañía. Trabajábamos en la ciudad, cada uno en cosas distintas, pero los fines de semana largos éramos inseparables, siempre organizando alguna salida a la montaña, a algún río perdido o a pueblos que casi nadie visitaba. Fue en octubre del año 2015 cuando alguien mencionó, casi de pasada, un antiguo sanatorio abandonado en las montañas al norte de la provincia, un lugar que había funcionado décadas atrás como centro de reposo para enfermos y que, según se contaba, había sido cerrado de manera abrupta tras una serie de sucesos que nadie quería detallar del todo. La idea nos picó la curiosidad de inmediato, y como ya teníamos experiencia recorriendo construcciones viejas y explorando sitios olvidados, no lo pensamos mucho antes de planear el viaje. Éramos 5 quienes solíamos salir juntos, pero para esa ocasión particular, solo 3 pudimos coincidir en las fechas: Pablo, Tomás y yo. Pablo era el más entusiasta del grupo, siempre el primero en proponer destinos arriesgados. Tomás, en cambio, era más cauteloso, casi escéptico ante cualquier historia que sonara a leyenda urbana, pero jamás se quedaba atrás cuando se trataba de acompañarnos. Salimos un viernes por la tarde en la camioneta de Pablo, cargados con carpas, linternas, algo de comida enlatada y las cámaras que usábamos para documentar nuestras excursiones, ya que también teníamos un pequeño canal donde subíamos nuestras aventuras. El camino hasta el pueblo más cercano al sanatorio tomó cerca de 5 horas, entre carreteras asfaltadas y luego trochas de tierra que se volvían cada vez más angostas a medida que ascendíamos. Llegamos cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas y decidimos pasar la primera noche en un hostal pequeño del pueblo para descansar antes de subir al día siguiente hasta las ruinas. Los pobladores con los que hablamos esa noche, mientras cenábamos en el único restaurante del lugar, se mostraron reacios a hablar del sanatorio. Algunos simplemente cambiaban de tema, otros nos advertían con frases sueltas que no significaban mucho para nosotros en ese momento, como que ahí arriba las cosas no se quedan quietas, o que lo que se lleva de ese lugar se lleva algo más. Nosotros, jóvenes y confiados como éramos, tomamos esas advertencias como el folclore típico de cualquier pueblo pequeño, el tipo de historias que siempre rodean los lugares abandonados para darles un aire más misterioso del que en realidad tienen. A la mañana siguiente emprendimos la caminata hacia el sanatorio, un ascenso de casi 3 horas por un sendero que apenas se distinguía entre la vegetación. El lugar, cuando por fin apareció ante nosotros, era
mucho más grande de lo que había imaginado. Un edificio de piedra de 3 plantas, con las ventanas rotas y enredaderas trepando por las paredes exteriores, rodeado de lo que alguna vez debieron ser jardines y que ahora era apenas maleza descontrolada. Entramos por lo que quedaba de la puerta principal y de inmediato empezamos a grabar todo con nuestras cámaras, documentando los pasillos derrumbados, las habitaciones vacías con camas oxidadas, los papeles amarillentos que aún se conservaban esparcidos por el suelo, con anotaciones médicas de décadas atrás. Recorrimos gran parte del primer y segundo piso sin mayor sobresalto, más allá de la inquietud natural que produce estar en un sitio tan deteriorado y silencioso. Fue en el sótano donde las cosas comenzaron a sentirse distintas. Bajamos por una escalera de piedra húmeda que crujía bajo nuestros pasos, y al llegar, encontramos lo que parecía haber sido una sala de tratamientos, con instrumental médico oxidado todavía sobre una mesa metálica y, al fondo, una puerta de metal cerrada con una cadena vieja que Pablo, sin pensarlo demasiado, se encargó de forzar con una barra que llevábamos entre nuestro equipo. Detrás de esa puerta había un cuarto pequeño, casi como una celda, distinto a todo lo demás que habíamos visto en el edificio. En el centro, sobre una base de piedra que parecía haber sido construida especialmente para ese propósito, descansaba una caja de madera tallada, cubierta de polvo pero notablemente mejor conservada que cualquier otro objeto del sanatorio. Tomás, el más precavido de los 3, sugirió que no la tocáramos, que lo más sensato era grabarla, fotografiarla y dejarla donde estaba. Pero Pablo, llevado por la emoción del hallazgo y pensando en lo bien que quedaría en el video, la abrió sin dudarlo. Dentro había un objeto que ninguno de los 3 supo identificar con certeza en ese momento. Una pequeña figura tallada en hueso, deformada, con rasgos que parecían fundir lo humano con algo animal, envuelta en un paño oscuro, ya deshecho por el tiempo. Pablo la tomó entre sus manos para mostrarla mejor a la cámara, comentando en tono de broma que sería un buen recuerdo del viaje. Y a pesar de que tanto Tomás como yo le insistimos en que la dejara donde la había encontrado, terminó guardándola en su mochila, convencido de que sería una anécdota más para contar entre risas. Fue apenas unos minutos después, mientras aún estábamos en ese cuarto, que empezamos a escuchar un sonido extraño proveniente de los pisos superiores, como si algo pesado se arrastrara lentamente sobre el suelo de piedra. Los 3 nos quedamos en silencio, escuchando con atención, hasta que Tomás propuso subir a revisar, pensando quizás que se trataba de algún animal que se había refugiado en el edificio. Subimos con cautela, iluminando cada rincón con nuestras linternas, pero no encontramos nada que explicara el ruido, ni rastro de animal alguno, ni ventanas abiertas por donde algo hubiera podido entrar. Decidimos que ya era suficiente por ese día y que era mejor iniciar el descenso antes de que oscureciera del todo. Así que recogimos nuestro equipo y comenzamos a caminar de regreso hacia el sendero. Fue en ese trayecto, ya con el sol prácticamente oculto entre las montañas, cuando Pablo se detuvo de golpe, asegurando que había escuchado su nombre pronunciado con claridad, muy cerca de su oído, como si alguien le hubiese susurrado directamente. Tomás y yo no habíamos escuchado nada,
y en un inicio pensamos que se trataba de una broma de su parte, o de la sugestión producida por las historias que los pobladores nos habían contado la noche anterior. Pero el rostro de Pablo, pálido y con la mirada fija hacia la espesura del bosque, nos hizo comprender que no estaba bromeando. Continuamos caminando más rápido de lo normal, casi sin hablar, hasta llegar de vuelta al pueblo ya entrada la noche. Esa noche, en el hostal, Pablo apenas pudo dormir. Según nos contó a la mañana siguiente, había sentido una presencia parada junto a su cama durante buena parte de la madrugada, algo que no llegó a ver con claridad, pero que percibía como una silueta más oscura que la propia oscuridad de la habitación, inmóvil, observándolo. Tomás, siempre escéptico, intentó tranquilizarlo diciéndole que probablemente era el cansancio del viaje y la impresión de haber recorrido un sitio tan lúgubre, pero yo noté que incluso él, mientras lo decía, revisaba de reojo las esquinas del cuarto donde estábamos desayunando. Regresamos a la ciudad esa misma tarde, decididos a dejar atrás cualquier mal presentimiento y retomar nuestra rutina normal. Sin embargo, fue a partir de esa semana que las cosas comenzaron a torcerse de una manera que ninguno de nosotros supo cómo explicar en su momento. Pablo empezó a reportar que, durante las noches, escuchaba pasos dentro de su propio apartamento, pasos lentos y pesados que recorrían el pasillo, hasta detenerse justo frente a la puerta de su habitación. Al principio pensó que se trataba de algún vecino, pero vivía solo en un piso alto de un edificio donde jamás había escuchado ruidos similares antes de ese viaje. Una semana después del regreso, Pablo nos llamó de madrugada, con la voz alterada, pidiéndonos que fuéramos a su apartamento porque no podía quedarse solo. Cuando Tomás y yo llegamos, lo encontramos sentado en el suelo de la sala, con todas las luces encendidas, asegurando entre lágrimas que la figura de hueso que se había traído del sanatorio se movía sola dentro de la caja donde la guardaba, que en varias ocasiones la había encontrado fuera de su lugar, sobre su cama o incluso dentro del baño, sin que él mismo la hubiera movido. Nos mostró la figura esa misma noche, y debo admitir que, al verla de cerca bajo la luz de su sala, algo en aquellos rasgos tallados me generó un profundo malestar que no supe justificar del todo con palabras. Le insistimos en que se deshiciera de ella, que la devolviera al sanatorio o simplemente la destruyera, pero Pablo, quizás por el mismo miedo que sentía, se negaba, argumentando que temía que hacerlo empeorara aún más la situación. Esa noche decidimos quedarnos con él, turnándonos para vigilar mientras los otros dormían, aunque ninguno de los tres logró conciliar realmente el sueño. Fue cerca de las 3 de la madrugada cuando Tomás, quien estaba despierto en ese momento, nos despertó con un grito ahogado, señalando hacia la puerta de la cocina, donde aseguraba haber visto una figura delgada y oscura observándonos desde el umbral. Una silueta que desapareció apenas encendimos la luz de la sala. A partir de esa noche, ninguno de los tres quiso quedarse solo en ningún momento. Pablo dejó de ir a trabajar, alegando que no podía concentrarse ni descansar lo suficiente, y comenzó a mostrar heridas pequeñas en los brazos y en el cuello, arañazos que él mismo aseguraba no haberse hecho, y que aparecían durante la noche mientras dormía. Tomás, siempre el más racional de nosotros,
empezó a investigar por su cuenta acerca del sanatorio, contactando a historiadores locales y buscando registros antiguos sobre el lugar, hasta que finalmente dio con un artículo de un periódico regional de los años 70 que hablaba del cierre abrupto del centro médico tras la muerte de varios pacientes en circunstancias nunca esclarecidas, y de un director del sanatorio que, según se rumoraba en la época, practicaba rituales con pacientes terminales utilizando restos de los propios fallecidos para intentar, según sus propias palabras registradas en un documento incautado por las autoridades, atar el sufrimiento a un vínculo físico que impidiera que el alma escapara de este mundo. Esa información nos heló la sangre a los tres. Comprendimos entonces que la figura que Pablo había tomado no era un simple objeto curioso, sino algo que había sido creado deliberadamente para contener algo, y que al sacarlo de aquel cuarto sellado, habíamos liberado, o al menos perturbado aquello que llevaba décadas confinado entre esas paredes. Intentamos convencer a Pablo de regresar de inmediato al sanatorio para devolver la figura a su lugar original, pero él se negaba rotundamente, aterrado ante la sola idea de volver a poner un pie en ese edificio. Los días siguientes fueron cada vez peores. Pablo comenzó a hablar dormido, en un tono de voz que no era el suyo, repitiendo frases inconexas en las que mencionaba nombres que ninguno de nosotros reconocía innúmero de veces, entre balbuceos. La palabra «devuélveme», susurrada una y otra vez. Tomás grabó una de esas noches con su celular, aunque después de escuchar la grabación completa, decidimos borrarla entre los tres, incapaces de soportar escucharla una segunda vez. Fue Tomás quien finalmente tomó la decisión de actuar. Consultó con un profesor universitario que había conocido durante sus investigaciones sobre el sanatorio, un hombre mayor especializado en tradiciones religiosas de la región, quien, tras escuchar el relato completo, nos explicó que existían casos documentados, aunque poco difundidos, sobre objetos utilizados como anclas espirituales, diseñados para mantener atada a una entidad a un espacio determinado, y que retirar dicho objeto de su lugar de contención no solo liberaba a la entidad, sino que la vinculaba directamente a quien lo hubiera tomado, siguiéndolo hasta que el objeto fuera devuelto o destruido de manera correcta, algo que, según nos advirtió, debía hacerse exactamente en el mismo sitio de donde había sido extraído. Con esa información, y viendo el deterioro cada vez más grave de Pablo, decidimos regresar al sanatorio antes de que terminara el mes. El viaje de vuelta fue completamente distinto al primero. Ya no había emoción ni curiosidad en ninguno de nosotros, solo el peso de la urgencia y un miedo constante que no nos abandonó en ningún momento del trayecto. Pablo, debilitado física y emocionalmente, apenas podía caminar por sí mismo, así que Tomás y yo tuvimos que ayudarlo. Durante buena parte del ascenso hacia las ruinas, llegamos al sanatorio ya entrada la tarde y bajamos directamente hacia el sótano, hasta aquella habitación con la base de piedra donde originalmente habíamos encontrado la caja de madera. El ambiente dentro de esa habitación se sentía distinto a la primera vez, más denso, con una temperatura notablemente más baja que el resto del edificio. Pablo, con manos temblorosas, colocó la figura de hueso nuevamente sobre la base de piedra.
exactamente en la posición en la que la habíamos encontrado, mientras Tomás recitaba en voz alta unas palabras que el profesor le había proporcionado, extraídas de los mismos documentos incautados décadas atrás. Apenas Pablo soltó la figura sobre la piedra, un frío intenso recorrió toda la habitación, y las 3 linternas que llevábamos parpadearon violentamente antes de apagarse por completo, dejándonos sumidos en una oscuridad absoluta durante varios segundos que se sintieron eternos. Cuando finalmente logramos encender nuevamente una de las linternas con manos temblorosas, la figura de hueso ya no estaba sobre la base de piedra, sino en el suelo, partida exactamente por la mitad, como si algo la hubiese quebrado con una fuerza descomunal en cuestión de segundos. Un silencio pesado se apoderó del lugar, y por primera vez desde que habíamos llegado, Pablo dejó de temblar, respirando profundamente como si un peso enorme hubiera abandonado su cuerpo en ese instante. Salimos del sanatorio esa misma tarde, sin mirar atrás, y descendimos hasta el pueblo, ya con la última luz del día, desapareciendo detrás de las montañas. En las semanas posteriores, la recuperación de Pablo fue notoria, aunque lenta. Las heridas dejaron de aparecer, los pasos dentro de su apartamento cesaron por completo, y poco a poco fue recuperando el sueño y la tranquilidad que había perdido. Sin embargo, ninguno de los 3 volvió a hablar del sanatorio con la misma ligereza con la que lo habíamos hecho antes del viaje, y mucho menos volvimos a subir un video sobre esa expedición, pese a que teníamos horas de material grabado que jamás llegamos a editar, ni mucho menos publicar. Tiempo después, ya con la distancia suficiente como para poder hablar del tema con algo más de calma, el profesor que nos había ayudado nos explicó que existen ciertos objetos, dispersos en distintas culturas y regiones del mundo, creados específicamente con el propósito de contener aquello que no debería regresar entre nosotros, y que la única regla que realmente importa frente a ellos es sencilla, aunque muchas veces ignorada por pura curiosidad o falta de respeto hacia lo desconocido. Jamás se debe sacar de su sitio algo que fue puesto ahí para quedarse encerrado, sin importar cuán inofensivo pueda parecer a simple vista. Por eso, si alguna vez se encuentran explorando un lugar abandonado y dan con algún objeto que parezca fuera de lugar, guardado con especial cuidado en medio del deterioro general de una construcción olvidada, no cometan el mismo error que cometimos nosotros. Algunas cosas permanecen encerradas por una razón, y quien decide llevárselas consigo, sin saberlo, también se lleva algo más. Continuamos. No alcancé a cerrar los ojos cuando el teléfono de la casilla comenzó a sonar con esa insistencia que solo tienen las llamadas de trabajo a deshora. Había llegado apenas media hora antes de mi turno de descanso, todavía con la ropa húmeda por la llovizna que venía cayendo desde la tarde, cuando la voz agitada de mi supervisor me pidió que me presentara de inmediato en la estación costera. No me dio muchos detalles, solo que el farero que debía cubrir el turno de esa noche había sufrido un accidente y que la tormenta que se aproximaba no daba tregua para buscar un reemplazo con calma. Colgué el teléfono con esa sensación amarga de quien sabe que no tiene opción. Me vestí de nuevo con el impermeable, todavía chorreando agua, y salí rumbo al faro
sin siquiera terminar el mate que había cebado minutos antes. Mi nombre es Bruno Antesana, tengo 41 años y trabajo como farero desde hace más de una década en la costa de Rocha, en Uruguay. Fue en el año 2015 cuando viví lo que estoy por contarles, y aunque han pasado varios años, todavía se me eriza la piel cada vez que el cielo se pone del mismo color gris plomizo que tenía esa noche. El camino hasta la estación era largo, casi 40 minutos por una ruta de balastro que bordeaba los médanos, y mientras conducía, sentía cómo el viento zamarreaba mi camioneta de un lado a otro. Sabía que esa noche el mar iba a estar bravo. Llevaba suficientes años en el oficio como para reconocer las señales, la manera en que las nubes bajas se enroscaban sobre el horizonte, el olor particular que trae el aire cuando se aproxima una sudestada. Los pescadores de la zona, sobre todo los más viejos, todavía persignan sus embarcaciones antes de salir en noches así, porque dicen que el mar cobra sus deudas cuando menos uno lo espera. Yo, siendo sincero, nunca fui muy creyente de esas costumbres. Las tomaba como folclore de gente curtida por el trabajo, historias para asustar a los más chicos y evitar que se acercaran solos a las rocas. Esa noche, sin embargo, aprendería que el respeto que mis colegas más antiguos le tenían al mar no era exagerado. Estaba llegando al desvío que conducía hasta el faro cuando distinguí una figura parada al costado del camino, alumbrada apenas por los faros de mi camioneta. Frené casi por instinto, pensando que se trataba de algún vecino con problemas, y al bajar el vidrio reconocí, para mi sorpresa, a Wenceslao Duarte, un excompañero que había trabajado conmigo años atrás en la misma estación antes de jubilarse. Tenía la misma sonrisa calma que siempre lo caracterizó, esa que parecía no inmutarse ante nada, ni siquiera bajo la llovizna que empezaba a arreciar. Buena esa, Bruno. Qué casualidad encontrarte por acá. Me dijeron que ibas a cubrir el turno esta noche, así que decidí venir a darte una mano, si no te molesta la compañía, me dijo, acomodándose el cuello de su campera de lona. Wenceslao, qué alegría verte, viejo. Pero, ¿qué haces vos por acá a esta hora, con este tiempo? Subí, no te vas a quedar ahí parado, le respondí, todavía sorprendido, pero contento de tener compañía en una noche que se anunciaba difícil. Subió al vehículo con la tranquilidad de siempre, sacudiéndose el agua del pelo canoso, y mientras retomábamos el camino hacia el faro, me explicó que había escuchado por radio que la tormenta se venía fuerte y que, conociendo la zona como la conocía, prefería estar cerca por si hacía falta una mano extra. Nunca antes dudé de sus palabras, porque Wenceslao siempre fue así, un hombre solidario, de esos que no dejan a nadie librado a su suerte. Trabajamos juntos casi 4 años antes de que se jubilara, y en ese tiempo aprendí a admirar su entrega, aunque también sus costumbres particulares, esas que muchos calificaban de supersticiosas. Le gustaba hablar del mar como si fuera una persona. Contaba historias sobre luces que aparecían sobre el agua en noches de tormenta, sobre ánimas de pescadores que nunca llegaron a puerto, sobre un tal familiar que, según él,
rondaba los galpones de secado de pescado en las noches sin luna. Yo lo escuchaba siempre con una sonrisa condescendiente, atribuyendo esas historias a la soledad propia del oficio. Llegamos al faro y, después de revisar el mecanismo de la luz y confirmar que todo funcionaba correctamente, nos sentamos un momento en la pequeña cocina de la estación a esperar que la tormenta se hiciera sentir con toda su fuerza. El viento ya golpeaba las ventanas con violencia y el sonido del oleaje, cada vez más cercano, resonaba como un tambor de fondo. Fue en ese momento, mientras cebaba unos mates para hacer más llevadera la espera, que Wenceslao se puso serio de una manera que no era propia de él. «Bruno, tenemos que bajar hasta la punta de las rocas, ahora mismo. Hay alguien que necesita que lo encuentren», me dijo, con una voz que no dejaba lugar a dudas de que hablaba en serio. «¿Cómo que alguien necesita que lo encuentren? ¿De qué me estás hablando, Wenceslao? Con esta tormenta no vamos a bajar a ningún lado, así que déjate de bromas y siéntate a tomar unos mates», le respondí, entre risas, pensando que se trataba de una de sus tantas ocurrencias. «No es broma, viejo. Yo sé que vos no crees en estas cosas, y está bien, pero te pido que confíes en mí esta vez. Hay un hombre ahí abajo, entre las rocas, y necesita que alguien avise dónde está. Por favor, acompáñame», insistió, y algo en su mirada, esa seriedad poco habitual en un hombre siempre risueño, me hizo dudar de mi propia incredulidad. Salimos con las linternas y los impermeables, desafiando el viento que a cada paso amenazaba con tirarnos al suelo. Caminamos por el sendero de piedra que bajaba hacia la costa, resbaladizo por la lluvia, hasta que llegamos a un sector de rocas altas donde el oleaje golpeaba con una furia que erizaba la piel. Fue entonces cuando comencé a sentir ese mismo escalofrío, que años después reconocería como una advertencia. Algo dentro de mí que sabía que estábamos por encontrar algo que no queríamos ver. Wenceslao se detuvo junto a una grieta entre dos rocas y, con el rostro descompuesto, me señaló hacia abajo. Ahí, encajado entre las piedras, estaba el cuerpo de un hombre mayor, vestido con ropa de pescador, con la piel ya pálida y los labios amoratados por el frío del agua. Había una red enredada en una de sus piernas y, por su posición, parecía que había resbalado mientras trabajaba solo en plena tormenta, sin que nadie lo advirtiera. El impacto de encontrarlo me dejó paralizado por unos segundos, sin saber cómo reaccionar, hasta que Wenceslao, con una calma que en ese momento no lograba entender, me pidió que llamara a la prefectura apenas tuviéramos señal y que diéramos aviso de la ubicación exacta para que pudieran recuperar el cuerpo antes de que la marea creciente se lo llevara. «¿Cómo sabías que estaba acá, Wenceslao? Decime la verdad, por favor», le pregunté, todavía temblando, mientras subíamos de regreso hacia el faro. «No me preguntes cómo lo supe, Bruno. Solo te pido que confíes en mí. Ese hombre necesitaba que alguien lo encontrara antes de que fuera demasiado tarde, y nosotros pudimos ayudarlo. Eso es lo único que importa ahora», me respondió sin mirarme, con la vista clavada en el sendero que la lluvia convertía en un lodazal. Volvimos a la estación en silencio, cada uno cargando con sus propios pensamientos. Yo no sabía qué creer, pero algo en la seguridad con la que Wenceslao había actuado
me impedía simplemente descartarlo como una casualidad. Alcancé señal en el radio de la estación minutos después y di aviso a la prefectura, indicando la ubicación exacta donde habíamos encontrado el cuerpo. Me agradecieron la información y me indicaron que un grupo saldría apenas amainara un poco el viento. No habían pasado ni 40 minutos desde esa llamada cuando Wenceslao volvió a ponerse serio, esta vez con una urgencia todavía mayor que la anterior. «Bruno, tenemos que ir hasta la ensenada, del otro lado del faro. Hay una embarcación que se dio vuelta con esta tormenta, y hay gente todavía con vida ahí adentro», me dijo, ya poniéndose el impermeable. «Pero Wenceslao, con este oleaje es una locura meterse en la ensenada. Vamos a avisar a la prefectura y que manden a alguien preparado. Nosotros no tenemos equipo para un rescate así», le respondí, esta vez con el temor genuino de quien sabe los riesgos reales del mar embravecido. «No hay tiempo para eso, viejo. Para cuando lleguen ya puede ser tarde. Vos tenés la lancha de la estación y sabés maniobrarla mejor que nadie en esta zona. Yo te voy a guiar desde la costa con la linterna grande, la que tiene más alcance. Confía en mí, por favor, como confiaste hace un rato», insistió con una determinación que no dejaba lugar a la negociación. Bajamos corriendo hasta el pequeño muelle, donde estaba amarrada la lancha de la estación, y mientras yo la preparaba para salir, Wenceslao se quedó en la costa con la linterna de mayor potencia, indicándome desde ahí la dirección hacia donde debía dirigirme. El oleaje golpeaba con fuerza contra el casco, y por momentos sentí que la embarcación no resistiría, pero seguí las indicaciones de Wenceslao, que desde la costa gritaba instrucciones que apenas lograba escuchar por encima del rugido del viento. Fue así como llegué hasta los restos de una pequeña embarcación de pesca artesanal, dada vuelta contra unas rocas sumergidas, con 2 personas aferradas desesperadamente a lo que quedaba del casco, una mujer y su hijo adolescente, ambos con signos evidentes de hipotermia, pero con vida. Costó muchísimo poder acercarme lo suficiente sin que la lancha también corriera peligro de volcar, pero finalmente logré acercarles un salvavidas y ayudarlos a subir uno por uno, mientras la mujer repetía entre lágrimas que su esposo había quedado atrapado bajo el casco cuando la embarcación se dio vuelta. Con el poco tiempo y la poca visibilidad que tenía, guiado otra vez por los gritos de Wenceslao, desde la costa que insistía en que buscara un poco más hacia la izquierda, ahí, justo ahí, logré localizar al hombre, todavía consciente pero exhausto, sujeto a un resto de madera que había quedado flotando cerca de las rocas. Entre los 3, con el poco margen de maniobra que teníamos, conseguimos subirlo también a la lancha antes de que una nueva ola pudiera arrastrarlo lejos de nuestro alcance. Regresamos a la costa empapados, agotados, pero con las 3 vidas a salvo. Wenceslao nos ayudó a llevarlos hasta la estación, donde los cubrimos con mantas y encendimos la estufa, mientras esperábamos que la ambulancia pudiera llegar hasta la zona, una vez que el temporal diera tregua. Fue recién ahí, viendo a esa familia con vida, que me animé a preguntarle a Wenceslao cómo había sabido, con tanta precisión, dónde estaban tanto el pescador fallecido como la embarcación volcada. «¿Y ahora qué, Wenceslao?»,
¿Me vas a decir que tenés algún poder especial que nunca me contaste en todos los años que trabajamos juntos? Le pregunté, ya con una media sonrisa, aliviado por el desenlace, pero todavía perturbado por todo lo vivido. Él se rió con esa risa suave que siempre lo caracterizó, y mirando hacia la ventana, por donde ya se veía que la tormenta empezaba a ceder, me respondió con una calma que contrastaba con la intensidad de esa noche. No, Bruno, no tengo ningún poder especial. Lo que pasa es que el mar avisa cuando uno aprende a escucharlo. A veces son los propios pescadores que ya no están, los que le piden al mar que avise a alguien todavía vivo. Esta noche fuiste vos el elegido para escuchar, y gracias a eso, esa familia sigue completa. Las almas del mar son agradecidas, Bruno, aunque cueste creerlo. Algún día vas a entender de qué te hablo, y cuando eso pase, quiero que te acuerdes de esta noche. No supe qué responderle. Nos quedamos un rato más en silencio, viendo cómo la tormenta se iba alejando poco a poco, hasta que la ambulancia finalmente llegó para trasladar a la familia rescatada al hospital de la zona. Antes de que amaneciera del todo, le ofrecí a Wenceslao llevarlo de regreso a su casa, ya que vivía en un pueblo cercano desde que se había jubilado. Pero me dijo que prefería quedarse un rato más contemplando el mar, que ya se lo veía más calmo y que después se las arreglaría para volver. Le hice caso, aunque algo en mí no quería dejarlo solo esa madrugada. Terminé mi turno unas horas después, cuando llegó el relevo, y antes de irme, fui a buscarlo hacia la punta del faro para despedirme, pero ya no estaba. Antil pregunté al compañero que llegaba si lo había visto salir, pero me aseguró que no había cruzado a nadie en el camino. Llegué a mi casa esa mañana agotado, pero con una sensación extraña rondándome, como si algo no terminara de cerrar del todo. Dormí apenas un par de horas antes de que mi supervisor volviera a llamarme, esta vez para agradecerme personalmente por la información que había permitido rescatar el cuerpo del pescador y por el rescate de la familia en la ensenada. Fue en esa conversación que, casi sin darle importancia, le comenté que había contado con la ayuda de Wenceslao Duarte esa noche, mi antiguo compañero de la estación. Hubo un silencio del otro lado de la línea que se extendió más de lo normal, hasta que mi supervisor, con la voz visiblemente incómoda, me preguntó si estaba seguro de lo que estaba diciendo. Le confirmé que sí, que Wenceslao había estado conmigo toda la noche, que me había ayudado a encontrar tanto al pescador como a la familia náufraga. Fue entonces cuando me explicó, con una calma forzada, que eso era imposible, porque Wenceslao Duarte había fallecido hacía casi 3 años, ahogado en esas mismas rocas durante otra tormenta, mientras intentaba ayudar a un compañero más joven que se había aventurado solo a revisar unas redes. No lo podía creer. Colgué el teléfono y, todavía convencido de que se trataba de algún error o de una mala broma, manejé hasta el pueblo cercano donde sabía que Wenceslao había vivido sus últimos años, decidido a encontrar alguna explicación lógica. Fue en el almacén del pueblo, atendido por doña Herminia, una mujer mayor que conocía a todas las familias de pescadores de la zona desde hacía décadas, donde recibí la confirmación que ya no dejaba lugar a ninguna duda. Ella misma había asistido al velorio de Wenceslao. Recordaba perfectamente la fecha, porque había sido apenas unos días después
de una fiesta patronal del pueblo. Me contó, además, que Wenceslao siempre había sido conocido en la zona por su fe inquebrantable en que el mar tenía memoria, y que solía decir que las almas de los pescadores perdidos nunca abandonaban del todo la costa, que se quedaban rondando para ayudar a quienes todavía tenían tiempo de vivir. Salí de aquel almacén con una sensación que todavía hoy me cuesta describir con palabras, una mezcla de temor, incredulidad y, extrañamente, también de gratitud, porque, más allá de lo perturbador que resultaba haber compartido esa noche con alguien que ya no pertenecía a este mundo, lo cierto es que gracias a esa compañía inexplicable, 3 vidas habían podido salvarse, y un pescador fallecido había recibido finalmente una sepultura digna, algo que quizás su familia llevaba tiempo esperando sin saberlo. Quiero contarles, antes de terminar, algo que sucedió años más tarde y que terminó de convencerme de que aquella noche no fue simplemente producto de mi imaginación. Mi hija menor, que en ese entonces tenía apenas 8 años, se enfermó gravemente de una infección que los médicos no lograban controlar, y pasamos varias noches en la sala de terapia intensiva del hospital sin saber si iba a superarlo. Una de esas noches, agotado y sin saber ya a quién recurrir, me encontré recordando las palabras de Wenceslao sobre las almas agradecidas del mar, y sin pensarlo demasiado, cerré los ojos y le pedí, casi como una plegaria desesperada, que si de verdad las almas de aquellos que ayudamos esa noche seguían rondando la costa, intercedieran también por mi hija. A la mañana siguiente, sin que los médicos pudieran explicar del todo la mejoría repentina, la fiebre de mi hija había bajado considerablemente, y en menos de una semana estaba de regreso en casa, completamente recuperada. Puede que haya sido pura casualidad, producto del tratamiento que finalmente hizo efecto, y sinceramente no pretendo convencer a nadie de lo contrario. Pero yo, que hoy sigo trabajando como farero en esa misma costa, no puedo evitar pensar en Wenceslao cada vez que una tormenta se anuncia en el horizonte. Y en esas noches, sin falta, salgo hasta la punta de las rocas a agradecerle en silencio, por si acaso todavía anda por ahí, cuidando que el mar no se lleve a nadie más antes de tiempo. Continuamos. Cuando tenía 7 años, mi padre me llevó por primera vez a revisar los panales que tenía instalados al fondo del monte, cerca del arroyo. Yo no quería ir, porque mi abuela materna, que vivía con nosotros, me había advertido una y otra vez que nunca me acercara a esa zona después del atardecer. Decía que ahí andaba el dueño del monte, y que a los curiosos les gustaba castigarlos con enjambres enteros metidos en la ropa. Yo, siendo un niño, no le hice caso a mi padre cuando insistió en que me quedara quieto mientras él trabajaba, y terminé metiendo la mano en una de las cajas sin protección. Las abejas me picaron en los brazos y el cuello más de 20 veces. Tuvieron que llevarme corriendo al pueblo porque la hinchazón no paraba de crecer. Desde ese día desarrollé una alergia leve, pero sobre todo un miedo que jamás pude controlar del todo. Un miedo que, como se van a dar cuenta con lo que les voy a relatar, terminó siendo apenas el primer aviso de algo mucho más grande. Me llamo Anselmo Duarte. Tengo 43 años
Soy apicultor de profesión y vivo en el departamento de San Pedro, en Paraguay, en una zona rodeada de montes bajos y plantaciones de yerba mate. Heredé el oficio de mi padre, que, a su vez, lo heredó del suyo. Así que en mi familia, las abejas siempre fueron sinónimo de sustento, de tradición, y también, según mi abuela, de algo más antiguo que ninguno de nosotros terminó de comprender jamás. Todo lo que les voy a contar comenzó hace poco más de 2 años, cuando decidí ampliar mi producción instalando nuevos apiarios en un terreno que había comprado barato, uno que colindaba con lo que quedaba de la propiedad de mi abuela, ya fallecida hacía más de una década. Nadie en la familia quiso quedarse con esas tierras después de su muerte, y durante años el monte se fue comiendo todo lo que alguna vez fue un patio y una casa de material. Yo pensé que era una oportunidad, tierra fértil, cercana, y con un arroyo que garantizaba agua todo el año. Mi esposa me advirtió que no le gustaba la idea, que ese terreno siempre le había dado mala espina. Pero yo, con la practicidad de quien necesita hacer crecer un negocio, no le presté demasiada atención. La primera señal de que algo no estaba del todo bien llegó antes incluso de que instalara la primera colmena. Estaba limpiando la maleza del terreno, machete en mano, cuando escuché un silbido extraño, agudo, que parecía moverse entre los árboles como si alguien lo estuviera dirigiendo a propósito. Me detuve, miré hacia todos lados y no vi a nadie. En el campo uno se acostumbra a los sonidos del monte, pájaros, el viento entre las cañas, algún animal escondido. Pero ese silbido tenía un ritmo demasiado parecido al de una melodía, como si alguien estuviera silbando una canción de cuna. Le resté importancia. Pensé que sería algún vecino cruzando por el fondo de su chacra, y seguí trabajando. Fue unos días después, ya con las primeras cajas instaladas, cuando conocí a la mujer que, con el tiempo, entendí que fue la verdadera puerta de entrada a todo esto. Yo había ido hasta el almacén del pueblo a comprar alambre y láminas de cera, y en el camino de regreso, sobre la banquina de tierra, vi a una señora mayor sentada bajo un timbó, con un atado de yuyos y raíces envueltas en un trapo. Se ofrecía a vender remedios caseros, como suelen hacer muchas curanderas de la zona, y como yo siempre respeté esas costumbres, me detuve la moto para ver qué tenía. Charlamos un rato. Ella hablaba guaraní mezclado con castellano, como hacen los más viejos por acá, y en un momento, sin que yo le hubiera contado absolutamente nada sobre mi trabajo, me miró fijo y me dijo: «Vos sos el que puso las colmenas cerca del arroyo, ¿verdad? Tené cuidado, ese lugar tiene dueño, y a los dueños no les gusta compartir lo que zumba». Sentí un frío que me subió por la espalda. Le pregunté cómo sabía eso, si yo nunca la había visto en mi vida, y ella simplemente sonrió, como restándole importancia, y me contestó que en el campo las noticias vuelan más rápido que uno cree. Le compré unas hierbas para el mate por cortesía, más que nada para cambiar de tema, y seguí mi camino, tratando de convencerme de que solo era una coincidencia, que en un pueblo chico todo el mundo termina enterándose de todo. Las primeras semanas de trabajo en el nuevo apiario transcurrieron con normalidad, salvo por un detalle que fui notando de a poco.
Las abejas de esas colmenas específicas se comportaban distinto a las demás. Eran más agresivas de lo habitual, y en varias oportunidades, al abrir las cajas para revisar los cuadros, encontraba patrones extraños en la cera, como si las abejas hubieran construido formas que no correspondían a ningún panal común, espirales que se repetían una y otra vez, casi como si alguien las estuviera guiando desde adentro. Una tarde, mientras terminaba de ahumar una de las colmenas más alejadas, sentí que alguien me observaba. Levanté la vista y ahí, entre los árboles, distinguí una silueta pequeña, del tamaño de un niño, aunque algo en su postura y en la quietud con la que permanecía parado me hizo entender que no se trataba de ningún chico del vecindario. Tenía un sombrero de paja enorme, típico de los relatos que había escuchado de chico sobre el pombero, esa figura del folclore guaraní que anda por los montes protegiendo a los animales y castigando a quienes molestan lo que no les pertenece. Le grité, pensando que efectivamente sería algún niño perdido, pero la figura no respondió. Simplemente se dio vuelta y desapareció entre la vegetación con una rapidez que no me pareció normal. Le conté lo sucedido a mi esposa esa noche, y ella, lejos de tranquilizarme, palideció. Mi abuela contaba historias sobre el pomberito en ese monte. Me dijo, decía que cuando era joven, la familia que vivía ahí antes que la tuya tenía un pacto con él. Le dejaban ofrendas de miel y tabaco a cambio de que las cosechas nunca fallaran. Yo no le había contado a mi esposa que el terreno lindaba con la vieja propiedad de mi abuela, así que su comentario me dejó sin palabras. Investigué un poco más, hablé con algunos vecinos mayores y varios coincidieron en que, efectivamente, décadas atrás, circulaba el rumor de que la familia que habitó esas tierras practicaba algún tipo de trato con el monte, aunque nadie sabía dar detalles concretos, y todos preferían no ahondar demasiado en el tema. A partir de ahí, los episodios comenzaron a intensificarse. Una madrugada me despertó un zumbido que parecía provenir de dentro de mi propia habitación. Un sonido grave, constante, como si cientos de abejas estuvieran volando a centímetros de mi cara. Encendí la luz de un salto, convencido de que un enjambre se había metido en la casa, pero no había una sola abeja a la vista. Mi esposa, que dormía a mi lado, se despertó por mis movimientos bruscos y me preguntó qué pasaba. Cuando le expliqué, me miró con una mezcla de preocupación y algo de miedo, porque, según me dijo, llevaba un rato despierta también, y ella no había escuchado nada extraño. Empecé a evitar hablar del tema en el trabajo, porque en el rubro apícola la reputación lo es todo. Y si alguno de mis compradores o de los técnicos que asesoran a los productores se enteraba de que yo estaba viendo cosas, corría el riesgo de que dudaran de la calidad de mi producto o directamente de mi estabilidad mental. Así que decidí callar y seguir adelante, aunque cada vez me costaba más concentrarme en el trabajo diario. El episodio que realmente me quebró ocurrió un domingo, cuando fui con mi hijo mayor, de 12 años, a revisar las colmenas nuevas. Todo transcurría con normalidad hasta que él, mientras yo estaba revisando uno de los cuadros, empezó a gritar espantado, señalando hacia uno de los troncos caídos cercanos al arroyo. Cuando me acerqué, vi que del interior del tronco podrido salía un chorro constante de abejas, pero no como un enjambre normal que abandona una colmena,
sino como si algo dentro de esa madera las estuviera expulsando a la fuerza. Las abejas formaban una especie de columna que ascendía y luego, ante nuestros ojos, comenzaron a agruparse en el aire, tomando una forma que, por un instante que se sintió eterno, se pareció al rostro de una persona mayor, con rasgos hundidos y una expresión que no logro describir sin que se me erice la piel todavía hoy. Mi hijo salió corriendo hacia la moto y yo, paralizado apenas unos segundos, ante él reaccioné y lo seguí, dejando todo el equipo tirado en el lugar. Esa noche, mi esposa me insistió en que fuéramos a hablar con alguien que entendiera del tema, porque ya no se trataba solamente de mí, sino que nuestro hijo también había sido testigo de algo que ningún chico de 12 años debería presenciar. Fue ella quien contactó a un rezador de la zona, un hombre mayor muy respetado entre las familias campesinas, conocido por hacer limpiezas de terrenos y casas. El rezador vino una tarde, caminó todo el perímetro del terreno nuevo con un manojo de ruda y otras hierbas, rezando en voz baja, y al terminar se sentó con nosotros en el patio, muy serio. Esta tierra tiene un compromiso viejo, nos dijo. Alguien, hace muchos años, le pidió protección al dueño del monte para que sus abejas nunca le faltaran, y a cambio prometió algo que después no cumplió. Esas deudas, cuando quedan sin pagar, se las cobran a los que vienen después, a la familia, aunque no tengan nada que ver. Le pregunté quién podría haber hecho ese pacto, y él simplemente respondió que eso ya no le correspondía averiguarlo a él, que era algo que debíamos resolver nosotros mismos revisando la historia de la familia. Fue en ese momento cuando até cabos con algo que mi madre me había mencionado alguna vez, casi como anécdota, que mi abuela, de joven, había sido conocida en el pueblo por tener una relación extraña con las colmenas silvestres, que decían que hablaba con las abejas y que jamás la picaban, ni siquiera cuando manipulaba los panales sin ningún tipo de protección. Decidí ir al cementerio local para visitar su tumba, algo que honestamente hacía años no hacía. Al llegar, el cuidador del lugar, un hombre que conocía a toda la familia desde generaciones, me comentó sin que yo le preguntara nada, que hacía poco habían tenido que fumigar esa parte del cementerio, porque un enjambre entero se había instalado justo encima de la bóveda familiar, algo que, según él, jamás había pasado en los 30 años que llevaba trabajando ahí. Ese dato terminó de convencerme de que todo estaba conectado, aunque seguía sin entender del todo qué era lo que se suponía que debía hacer yo para resolver algo que, aparentemente, mi abuela había dejado pendiente. Mi esposa, mientras tanto, siguiendo el consejo del rezador, empezó a dejar pequeñas ofrendas en el límite del terreno nuevo, un poco de miel, tabaco y algo de comida, tal como se acostumbra en estas creencias populares para mantener contento al espíritu protector del monte. Durante las semanas siguientes, los fenómenos disminuyeron considerablemente, aunque nunca desaparecieron del todo. De vez en cuando, sobre todo en las noches de luna llena, todavía escucho ese silbido lejano recorriendo el monte, y en más de una ocasión he visto, de reojo, esa pequeña silueta de sombrero grande observando desde la distancia,
sin acercarse nunca lo suficiente como para confirmar del todo lo que realmente es. Lo que más me perturba, sin embargo, no son esas apariciones, sino la pregunta que quedó sin responder. ¿Qué fue exactamente lo que mi abuela prometió a cambio de esa protección? ¿Y por qué, después de tantos años, decidió no cumplirlo, dejando esa deuda pendiente para que la terminara pagando yo, sin haber pedido nunca nada? Sigo trabajando con las abejas. Es el único oficio que conozco y el que me da de comer a mi familia. Pero desde entonces, jamás vuelvo a instalar una colmena sin antes dejar una pequeña ofrenda en el lugar. Ni tampoco me quedo trabajando ahí después de que empieza a caer la tarde. Hay reglas que uno aprende a respetar, aunque no las entienda del todo. Sobre todo cuando ya se ha visto con los propios ojos lo que puede pasar cuando alguien decide no cumplirlas. Continuamos con otro relato. Era una noche de julio, de esas en las que el frío del norte argentino te cala los huesos, aunque no haya viento. Cuando decidí parar el camión en la banquina para estirar las piernas y tomar unos mates antes de enfrentar el tramo más largo del viaje. Llevaba ya casi 10 horas al volante, cargado de fardos de alfalfa que debía entregar en un pueblo cercano a la frontera con Salta. Y el cansancio empezaba a jugarme una mala pasada en los ojos, esos pequeños parpadeos que uno sabe que son la antesala de un accidente si no se detiene a tiempo. Bajé del camión, encendí el mechero para calentar el agua y me senté sobre uno de los cajones de herramientas que siempre llevo atado detrás de la cabina. El silencio de la ruta a esa hora es un silencio particular, distinto al de cualquier otro lugar. No es un silencio vacío, sino uno que parece estar lleno de algo que uno no alcanza a nombrar. Miré hacia el cielo, completamente despejado esa noche, y pensé en mi familia, en mis 2 hijas que me esperaban en casa, en mi esposa, que seguramente ya estaría durmiendo con el celular al lado por si yo llamaba. Mi nombre es Anselmo Bracamonte. Tengo 43 años y llevo casi 20 de ellos recorriendo las rutas de nuestro país como transportista. He visto de todo en estos años: accidentes, tormentas que parecen el fin del mundo, gente varada pidiendo ayuda en medio de la nada, y también, ¿para qué negarlo?, cosas que no tienen explicación lógica, cosas que uno prefiere no contar por miedo a que lo tilden de loco. Pero lo que me pasó esa noche, y la que le siguió unas semanas después, no me lo voy a guardar más. Necesito contarlo, aunque sea para sacármelo de encima. Terminé de tomar mis mates y como todavía me quedaban varias horas de viaje, decidí caminar unos metros para desentumecer las piernas. A un costado de la ruta, entre las matas de pasto alto, alcancé a distinguir la silueta de lo que parecía ser un pequeño altar, de esos que uno encuentra tantas veces en los bordes de las rutas argentinas, en memoria de alguien que perdió la vida ahí. No le di mayor importancia, la verdad, porque en esos años había visto cientos de altares similares, algunos cuidados con esmero por familiares que los visitan cada tanto, y otros ya casi devorados por la naturaleza, olvidados por el paso del tiempo. Al volver hacia el camión, sentí que el cajón de herramientas se había corrido un poco de su lugar, así que dejé el mate a un costado y me agaché para acomodarlo, apoyando con fuerza el hombro contra la estructura de metal para volver a encastrarlo en su sitio. En ese esfuerzo, sin darme cuenta,
hice retroceder un poco el camión, apenas unos centímetros, lo suficiente como para que la rueda trasera pasara por encima de algo que crujió bajo el peso. No le presté atención en el momento. Pensé que había sido apenas una rama seca y seguí acomodando el cajón hasta dejarlo bien firme. Subí de nuevo a la cabina, encendí el motor y retomé la marcha sin sospechar siquiera que acababa de cometer un error que me perseguiría durante las noches siguientes. Avancé varios kilómetros más, tarareando una canción en la radio para mantenerme despierto, cuando de pronto, en el espejo retrovisor, alcancé a distinguir una figura parada en medio de la ruta, exactamente en el lugar del que yo acababa de salir. Frené instintivamente, pensando que quizás se trataba de algún vecino de la zona que necesitaba ayuda, pero al mirar con más atención, la figura ya no estaba. Atribuí lo que había visto al cansancio, a esas jugarretas que la mente hace cuando uno lleva tantas horas sin dormir, y seguí mi camino, tratando de convencerme de que no había sido nada. Sin embargo, apenas unos minutos después, algo cambió en el ambiente dentro de la cabina. Un frío distinto, que no tenía nada que ver con la temperatura exterior, comenzó a instalarse a mi alrededor. Un frío que parecía nacer desde adentro del propio vehículo. Bajé la calefacción pensando que quizás se había descompuesto, pero el frío seguía ahí, cada vez más intenso, calándome hasta los huesos de una manera que jamás había experimentado. Fue en ese instante que por el rabillo del ojo noté un movimiento en el asiento del acompañante, ese que siempre queda vacío cuando viajo solo. Giré la cabeza con el corazón latiéndome con fuerza, y ahí estaba, una figura sentada, completamente inmóvil, mirando hacia el frente, como si también estuviera observando el camino. No podía distinguir con claridad sus rasgos. La oscuridad de la cabina no ayudaba, pero sí pude notar que se trataba de un hombre joven, de contextura delgada, vestido con ropa de trabajo del campo, sucia y desgastada. Grité del susto y pegué un volantazo que casi me hace perder el control del camión, logrando estabilizarlo apenas a tiempo antes de terminar en la banquina. Cuando volví a mirar hacia el asiento, ya no había nadie, pero el frío persistía y con él un olor extraño comenzó a impregnar el aire. Un olor a tierra húmeda mezclado con algo metálico que no supe identificar en ese momento, aunque después entendería perfectamente de qué se trataba. Manejé el resto del trayecto con las manos temblorosas, aferrado al volante con una fuerza que me dolió después en los brazos, sin atreverme a mirar hacia ningún costado, rezando en silencio para que aquello no volviera a aparecer. Llegué al pueblo destino ya entrada la madrugada. Descargué la mercadería con la ayuda de los muchachos del depósito, y aunque me ofrecieron quedarme a dormir en las instalaciones, preferí subir de nuevo al camión y manejar hasta encontrar un lugar más alejado, uno donde pudiera sentir que dejaba atrás lo que fuera que me había perseguido esa noche. Los días siguientes intenté no darle demasiadas vueltas al asunto. Uno se acostumbra, con los años en la ruta, a convivir con ciertos miedos, y también aprende que muchas veces la mejor manera de superarlos es no darles demasiado espacio en la cabeza. Seguí trabajando con normalidad, hice varios viajes cortos por la zona, y hasta llegué a convencerme de que quizás todo había sido producto del cansancio extremo, una
alucinación provocada por tantas horas sin descanso adecuado. Pero unas 3 semanas después, el destino, o quizás algo mucho más oscuro que el destino, me hizo transitar nuevamente por esa misma ruta, en un viaje que no había planificado, pero que terminé aceptando por necesidad económica. Apenas me aproximé al tramo donde todo había comenzado, sentí que un nudo se me formaba en el estómago. Reconocí el lugar exacto donde me había detenido aquella noche, y sin poder evitarlo, aminoré la marcha, como si algo dentro de mí supiera que ahí no debía volver a detenerme jamás. Sin embargo, la vejiga no entiende de miedos ni de presentimientos, y llevaba ya varias horas sin parar. Así que terminé estacionando el camión unos metros más adelante del lugar exacto, tratando de mantener cierta distancia con aquel punto que tanto me inquietaba. Fue en ese momento que noté las luces de otro camión estacionado no muy lejos de ahí, y al bajar, reconocí a un viejo conocido del gremio, un transportista al que apodábamos el Turco, por su ascendencia libanesa, con quien había compartido más de un asado en las paradas de la ruta. Nos saludamos con el afecto propio de quienes comparten este oficio solitario, y él, notando quizás mi semblante pálido y ojeroso, me preguntó si me encontraba bien. Le resté importancia al principio, argumentando el cansancio propio del viaje, pero cuando nos sentamos juntos a tomar unos mates al costado de su camión, no pude evitar que mi mirada se desviara constantemente hacia la zona donde recordaba haber visto aquel altar improvisado entre las malezas. El Turco notó mi inquietud, y con la perspicacia de quien lleva muchos años en esta profesión y conoce cada gesto de nerviosismo ajeno, me preguntó directamente qué era lo que me pasaba. Fue entonces que, casi sin poder contenerme, le relaté todo lo sucedido semanas atrás: la figura en el asiento del acompañante, el frío repentino, ese extraño olor que había quedado grabado en mi memoria. Esperaba que se riera de mí, que me tratara de exagerado, o de haber tenido una pesadilla producto del cansancio, pero para mi sorpresa, su rostro se fue poniendo cada vez más serio a medida que yo hablaba. Cuando terminé de contarle, se quedó en silencio por unos segundos, mirando fijamente hacia la zona de las malezas que yo había señalado, sin darme cuenta durante el relato. Después, con voz pausada, me hizo una pregunta que me heló la sangre. Me preguntó si en aquella ocasión, al acomodar mi cajón de herramientas, había sentido que las ruedas del camión pasaban por encima de algo. No pude responder de inmediato, porque en ese instante todo comenzó a encajar en mi memoria con una claridad aterradora. Le confirmé que sí, que había sentido un crujido bajo el peso del vehículo, pero que en su momento había asumido que se trataba simplemente de una rama. El Turco negó lentamente con la cabeza y me contó una historia que había escuchado años atrás, de boca de otros transportistas, más viejos que ya no recorrían esa ruta. Según me explicó, en ese punto exacto, hace ya varias décadas, había fallecido un joven peón rural mientras cruzaba caminando de un campo a otro durante la madrugada, atropellado por un vehículo cuyo conductor jamás se detuvo a auxiliarlo. El muchacho había quedado agonizando durante horas en la banquina, hasta que finalmente un puestero de la zona
lo encontró ya sin vida al amanecer. La familia del joven, según contaba la leyenda, había colocado en aquel lugar una pequeña cruz de madera junto a algunas piedras dispuestas en forma de altar, como homenaje a su memoria, y durante años habían viajado desde su pueblo natal para mantenerlo cuidado, dejando flores y velas cada tanto. Pero con el paso del tiempo y la muerte de los familiares más cercanos, el lugar había quedado abandonado, cubierto poco a poco por la vegetación hasta volverse casi invisible para quien no supiera exactamente dónde buscar. Sentí que un escalofrío me recorría completamente el cuerpo al comprender lo que, probablemente, había sucedido aquella noche. Al retroceder con el camión para acomodar el cajón de herramientas, sin darme cuenta había pasado por encima de aquellas piedras dispuestas con tanto cariño años atrás, destruyendo, sin saberlo, el pequeño altar que representaba el único vestigio que quedaba de la memoria de aquel muchacho. El turco, notando mi evidente angustia, intentó tranquilizarme explicándome que él mismo había escuchado de otros casos similares en esa misma ruta. Situaciones donde el espíritu de aquel joven se manifestaba ante quienes, sin intención, alteraban o dañaban el lugar donde había perdido la vida. Según la creencia popular entre los transportistas más antiguos, no se trataba de una presencia malintencionada, sino de un alma que simplemente reclamaba respeto hacia el único lugar que lo mantenía presente, en la memoria de quienes alguna vez pasaban por ahí. Mientras conversábamos, comencé a sentir nuevamente ese frío característico que ya había experimentado semanas atrás, acompañado del mismo olor a tierra húmeda, mezclado con aquel aroma metálico que tanto me había inquietado. El turco, quien no percibía nada de esto, notó, sin embargo, cómo mi expresión cambiaba drásticamente, y siguiendo la dirección de mi mirada, giró hacia el lugar exacto donde yo estaba viendo. Una vez más, la silueta de aquel joven parado entre las malezas, observándonos fijamente con su cabeza, ligeramente inclinada hacia un costado. Esta vez, a diferencia de la primera ocasión, pude distinguir con mayor claridad sus rasgos bajo la tenue luz de la luna. Se trataba efectivamente de un muchacho joven. No debía tener más de 20 años al momento de morir, vestido con ropa típica de trabajo rural, alpargatas gastadas y un pañuelo anudado al cuello. Lo más perturbador no fueron sus rasgos, sino la expresión de profunda tristeza que se dibujaba en su rostro pálido. Una tristeza que no parecía cargar rencor ni deseo de hacer daño, sino más bien una especie de resignación silenciosa. El turco, al notar mi parálisis, me tomó fuertemente del brazo y me instó a que no apartara la mirada, asegurándome que había escuchado que estas presencias, cuando finalmente son vistas y reconocidas por quien las ha ofendido, suelen desvanecerse una vez que sienten que su reclamo ha sido escuchado. Con las piernas temblando y el corazón latiéndome con una fuerza que sentía hasta en los oídos, reuní el poco valor que me quedaba y, en voz alta, pronuncié unas palabras de disculpa hacia aquella figura, explicándole que jamás había sido mi intención dañar el lugar donde descansaba su memoria, que había sido un accidente producto de la oscuridad y el desconocimiento. La figura permaneció inmóvil por unos segundos que se sintieron eternos, y luego, lentamente, asintió con la cabeza antes de desvanecerse
por completo entre las sombras de la vegetación, llevándose consigo aquel frío intenso y el extraño olor que había estado presente durante toda la conversación. Nos quedamos ambos en silencio durante varios minutos, procesando lo que acabábamos de presenciar juntos. El turco, con la voz todavía algo alterada, me sugirió que al amanecer fuéramos juntos hasta el lugar exacto para poder reconstruir, aunque sea de manera improvisada, aquel pequeño altar que mi camión había destruido sin querer. Así lo hicimos. Apenas los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar la ruta. Caminamos juntos entre las malezas hasta encontrar los restos de lo que alguna vez había sido aquella humilde cruz de madera, ahora partida en varios pedazos, junto con las piedras dispersas por el impacto de mi rueda. Con paciencia, reunimos nuevamente las piedras formando un círculo similar al original, y utilizando algunas ramas que até con alambre encontrado en mi caja de herramientas, logramos armar una cruz provisoria que colocamos en el mismo sitio donde había estado la anterior. No teníamos flores para dejar en ese momento, pero el turco, con un gesto que jamás voy a olvidar, sacó de su camión una pequeña estampita religiosa que siempre llevaba consigo y la dejó apoyada contra la nueva cruz como ofrenda. Antes de separarnos aquella mañana, le prometí a mi compañero que cada vez que mi ruta me llevara nuevamente por ese camino, me detendría para mantener cuidado aquel lugar, como una forma de honrar la memoria de aquel joven cuyo descanso había alterado sin saberlo. Y así lo he venido haciendo desde entonces. Cada vez que mi trabajo me obliga a transitar por esa ruta, dedico unos minutos para limpiar la maleza que vuelve a crecer y dejo alguna flor silvestre que encuentro en el camino como muestra de respeto. Nunca más volví a sentir aquella presencia, ni el frío característico, ni el olor a tierra húmeda que tanto me había perturbado en aquellas 2 ocasiones. Sin embargo, cada vez que me aproximo a ese tramo de la ruta, no puedo evitar que un escalofrío recorra mi espalda al recordar la tristeza reflejada en el rostro de aquel muchacho. Una tristeza que probablemente cargó durante años, esperando que alguien finalmente reparara, aunque fuera de manera simbólica, el daño causado a su memoria. Con el paso del tiempo he llegado a comprender que muchas de las cosas que encontramos en el borde de nuestras rutas, esas pequeñas cruces y altares improvisados que tantas veces pasamos por alto sin prestarles la debida atención, representan mucho más que simples objetos abandonados. Cada uno de ellos guarda una historia, un dolor, una memoria que alguna familia intentó preservar de la mejor manera que pudo y que merece nuestro respeto, aunque no conozcamos los detalles de lo sucedido. Desde aquella experiencia, jamás vuelvo a estacionar mi camión cerca de ningún altar, sin antes verificar cuidadosamente que no vaya a causar ningún daño con mis maniobras. Y siempre que puedo, dedico unos minutos de mi tiempo para dejar alguna pequeña ofrenda en aquellos que encuentro descuidados a lo largo de mi camino. No sé si esto compensa de alguna manera lo que hice aquella noche sin saberlo, pero al menos me permite viajar con la conciencia más tranquila, sabiendo que hago lo posible por honrar la memoria de quienes, como aquel joven peón, perdieron la vida
en estas rutas que tanto recorremos los transportistas y que merecen ser recordados con el respeto que se merecen. Continuamos. Aquella temporada de lluvias había sido una de las más intensas en años, y en la empresa de transporte donde trabajaba, nos advertían constantemente sobre las rutas que debíamos evitar por los desbordes de los arroyos. Yo llevaba casi 10 años manejando camiones de carga, cruzando provincias enteras con mercadería que iba desde alimentos hasta materiales de construcción. Y aunque conocía bien los caminos, nunca imaginé que una simple recomendación mía terminaría desencadenando una serie de sucesos que hasta el día de hoy me cuesta explicar. Lo que viví durante esas semanas cambió por completo la forma en que veo el mundo. Y aunque han pasado varios años, todavía siento un escalofrío recorrerme la espalda cada vez que recuerdo aquellas noches. Mi nombre es Anselmo Bravo. Nací en un pueblo pequeño del sur de mi país, Chile, rodeado de montañas y ríos que, en época de deshielo, se volvían traicioneros. Quiero compartir con ustedes esta historia tal como la viví, sin exagerar ni un detalle, porque sé que resulta difícil de creer, pero les aseguro que cada palabra que voy a contarles sucedió realmente. Todo comenzó un jueves por la tarde, cuando me encontraba descargando mercadería en un pequeño depósito las afueras de la ciudad. El camino principal hacia mi destino había quedado cortado por un derrumbe provocado por las lluvias de los días anteriores, así que debía buscar una ruta alternativa para completar mi último viaje de la semana. Mientras revisaba el mapa en la cabina de mi camión, se acercó una mujer joven acompañada de 2 niños pequeños. No debían tener más de 7 y 9 años. Se veían agotados, con la ropa algo mojada y las mochilas cargadas como si llevaran horas caminando. Disculpe, señor, ¿usted conoce bien estos caminos? Necesitamos llegar hasta el otro lado del valle, pero con el corte de la ruta no sabemos qué camino tomar. Me preguntó ella con una voz que denotaba cansancio y algo de desesperación. Sí, conozco la zona bastante bien. Llevo años recorriendo estos caminos, le respondí, bajando de la cabina para poder conversar mejor. ¿Hacia dónde se dirigen exactamente? Vamos a la casa de mi madre, cruzando el puente viejo, cerca del cañadón. Mi esposo se quedó trabajando y nosotros teníamos que llegar antes de que oscureciera, me explicó, mientras los 2 niños se apretaban contra sus piernas, algo asustados por la situación. Conocía perfectamente ese sector, había pasado por ahí cientos de veces, y aunque el puente viejo no era la ruta más transitada, en tiempos normales resultaba bastante seguro. Sin pensarlo demasiado, les indiqué el camino más corto, el que bordeaba el cañadón y que, según mi experiencia, les ahorraría al menos 1 hora de caminata comparado con la ruta principal que estaba cortada. Miren, si toman ese sendero que sale detrás del depósito, en unos 40 minutos llegan al puente viejo. Es un camino tranquilo. Yo lo he recorrido muchas veces cuando el clima está así. Les dije, señalando hacia un costado del camino principal. Eso sí, tengan cuidado con el nivel del agua, porque con estas lluvias el cañadón puede estar más crecido de lo normal. Muchísimas gracias, de verdad se lo agradezco, me dijo la mujer con una sonrisa cansada, y luego de despedirse, emprendió camino, junto a sus hijos, hacia el sendero que les había indicado. No le di mayor importancia al encuentro,
Terminé de descargar la mercadería y continué con mis actividades habituales. Esa noche dormí en el camión, como solía hacerlo cuando los viajes se extendían más de lo esperado, y al día siguiente retomé la ruta hacia mi siguiente destino, sin pensar demasiado en lo ocurrido. Fue recién 2 días después, mientras escuchaba la radio local en la cabina del camión, que me enteré de la tragedia. Los locutores hablaban de una mujer y sus 2 hijos que habían sido arrastrados por la corriente del cañadón durante una crecida repentina, provocada por las lluvias que habían caído en la cordillera. Los cuerpos de los 3 habían sido encontrados a varios kilómetros río abajo, cerca del Puente Viejo. Sentí que el estómago se me revolvía al escuchar la noticia, porque supe de inmediato que se trataba de la misma familia con la que había hablado, la misma a la que yo mismo le había recomendado ese camino. Traté de convencerme de que no tenía la culpa, que yo no podía haber previsto una crecida tan repentina, que ellos mismos habían decidido tomar ese sendero. Pero por más que intentaba tranquilizarme, la culpa se instaló en mi pecho como una piedra pesada que no me dejaba respirar con normalidad. Continué trabajando esa semana, tratando de mantener la mente ocupada, pero algo dentro de mí sabía que aquello no había terminado ahí. La primera señal ocurrió durante un viaje nocturno hacia el norte, apenas una semana después de la tragedia. Había parado en una estación de servicio para cargar combustible y descansar un rato antes de continuar, y al subir nuevamente a la cabina para acomodar mis cosas, noté que el asiento del acompañante estaba completamente mojado, como si alguien hubiera derramado un balde de agua sobre él. Me pareció extraño, ya que no había llovido en toda la tarde y las ventanas del camión estaban cerradas. Pensé que tal vez se trataba de alguna filtración, así que sequé el asiento con un trapo y seguí mi camino sin darle demasiada importancia, aunque debo admitir que algo en mi interior ya presentía que no se trataba de algo normal. Esa misma noche, mientras conducía por una carretera solitaria rodeada de bosque a ambos lados, comencé a escuchar un sonido extraño proveniente de la parte trasera de la cabina, donde tenía instalado el catre para descansar durante los viajes largos. Sonaba como pequeñas gotas cayendo sobre una superficie metálica, un goteo constante y rítmico que no se detenía. Detuve el camión a un costado del camino y me giré para revisar, pero no encontré nada fuera de lo normal. El catre estaba seco y no había ninguna gotera visible en el techo de la cabina. Debe ser el cansancio, me dije a mí mismo, tratando de convencerme de que todo era producto de mi imaginación y del estrés que había cargado desde la noticia de la tragedia. Continué el viaje, pero el sonido del goteo no cesó. Al contrario, se fue intensificando a medida que avanzaba la noche. Decidí subir el volumen de la radio para distraerme, pero incluso por encima de la música, podía percibir aquel goteo insistente, como si alguien estuviera decidido a que yo lo escuchara. Fue entonces cuando, por el espejo retrovisor, alcancé a ver algo que me heló la sangre. Una pequeña mano, del tamaño de la de un niño, apoyada contra el vidrio trasero de la cabina, dejando una marca húmeda sobre el cristal. Frené de golpe y al girarme completamente para mirar hacia atrás, ya no había nada. El vidrio estaba seco
sin ninguna marca, y el catre permanecía exactamente como lo había dejado. Sentí que el corazón me latía con una fuerza descomunal, y por primera vez desde que comencé a manejar camiones, tuve miedo de continuar solo por esa carretera. Los días siguientes transcurrieron con relativa normalidad, aunque cargaba conmigo una sensación constante de que algo me observaba durante los viajes nocturnos. Evité, en lo posible, conducir de noche, prefiriendo detenerme en estaciones de servicio o pueblos pequeños hasta que amaneciera. Pero mi trabajo no siempre me permitía esa flexibilidad, y hubo ocasiones en las que debí continuar manejando, aún con la oscuridad ya instalada sobre el camino. Fue durante uno de esos viajes forzados, cruzando una zona montañosa cercana a un río, cuando el fenómeno alcanzó su punto más aterrador. Serían cerca de las 3 de la madrugada cuando comencé a sentir un frío intenso dentro de la cabina. Un frío que no correspondía con la temperatura del ambiente exterior, que esa noche era más bien templada. Al mismo tiempo, percibí un olor característico a humedad y a barro, similar al que se siente cerca de los cauces de agua después de una crecida. Traté de mantener la calma, aferrado al volante y concentrado en el camino, pero el frío se fue intensificando hasta el punto de que podía ver el vapor de mi propia respiración dentro de la cabina. Fue en ese momento cuando escuché, con total claridad, la voz de una niña susurrando algo que no logré entender del todo, pero que sonaba como una súplica constante y desesperada. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz alta, sintiendo que la piel se me erizaba por completo. Si hay alguien ahí, por favor, déjense ver. El susurro se detuvo por un instante, y justo cuando pensé que quizás todo había sido producto de mi imaginación, sentí como algo helado me tocaba el hombro derecho, como una mano pequeña posándose suavemente sobre mí. Giré la cabeza de inmediato, y aunque no vi nada físico, la sensación de la mano permaneció ahí por varios segundos, como si alguien realmente estuviera sentado a mi lado. Fue tanto el pánico que sentí que estuve a punto de perder el control del camión, logrando apenas mantenerlo en el carril mientras disminuía la velocidad para poder orillarme. Una vez detenido completamente, me quedé paralizado durante varios minutos, sin atreverme siquiera a mirar hacia el asiento del acompañante, temiendo encontrarme con algo que no estuviera preparado para ver. Cuando finalmente reuní el valor suficiente para girar la cabeza, el asiento estaba vacío, pero completamente empapado, como si alguien mojado hubiera estado sentado ahí durante todo el trayecto. El frío dentro de la cabina fue disminuyendo gradualmente hasta desaparecer por completo, y con él también se esfumó aquel olor a humedad y barro que había percibido minutos antes. No pude continuar manejando esa noche. Permanecí estacionado hasta que amaneció, sin poder conciliar el sueño ni un solo minuto, repasando una y otra vez lo sucedido y preguntándome si realmente estaba comenzando a perder la cordura o si aquello que estaba viviendo tenía alguna explicación que escapaba a toda lógica conocida. Le comenté lo sucedido a uno de mis compañeros de trabajo, un hombre mayor con mucha experiencia en el rubro, esperando que quizás él pudiera darme alguna explicación razonable, o que simplemente
se riera de mí pensando que estaba exagerando por el cansancio acumulado. Sin embargo, su reacción fue muy distinta a la que yo esperaba. Eso que me cuentas no es la primera vez que lo escucho, compañero, me dijo con seriedad, mientras tomábamos un café en la estación de servicio, antes de continuar cada uno con su respectivo viaje. A veces, cuando alguien muere de forma trágica y siente que fue traicionado o abandonado por alguien en quien confiaba, el alma queda atrapada buscando una especie de justicia, o tal vez solo buscando que alguien reconozca lo que les pasó. Sus palabras resonaron profundamente en mi interior, porque de alguna manera yo ya sospechaba que aquellos fenómenos estaban directamente relacionados con la familia que había perdido la vida en el cañadón, la misma a la que yo le había indicado el camino que terminó siendo fatal para ellos. Sentí una angustia enorme al pensar que quizás, de alguna forma retorcida, aquellas almas me responsabilizaban por lo ocurrido y que ahora buscaban algún tipo de respuesta o desahogo a través de mí. Las siguientes semanas fueron una verdadera tortura. Los fenómenos continuaron presentándose casi todas las noches que me tocaba viajar, cada vez con mayor intensidad. En una ocasión, mientras conducía por una zona boscosa, alcancé a ver reflejada en el parabrisas la silueta de una mujer parada en medio del camino, con los brazos extendidos hacia los costados y el cabello completamente empapado cubriéndole el rostro. Frené de golpe, temiendo atropellarla, pero al detenerme por completo, la silueta ya había desaparecido, dejando únicamente un charco de agua justo en el lugar donde segundos antes se encontraba parada. En otra oportunidad, desperté sobresaltado durante un descanso nocturno al sentir que alguien tiraba con fuerza de la manta que me cubría, como si quisiera destaparme por completo. Al abrir los ojos, alcancé a ver dos pequeñas siluetas paradas junto al catre, observándome fijamente con una expresión que no lograba distinguir con claridad debido a la oscuridad de la cabina, pero que me transmitió una tristeza profunda, casi palpable. Antes de que pudiera reaccionar o encender alguna luz, ambas siluetas se desvanecieron, dejando tras de sí aquel característico olor a humedad que ya había aprendido a reconocer como un anuncio de que el fenómeno estaba a punto de comenzar. Empecé a temer profundamente por mi propia salud mental, ya que la falta de sueño y el estrés constante comenzaban a pasarme factura, tanto física como emocionalmente. Perdí varios kilos en pocas semanas. Mis manos temblaban con frecuencia, y mis colegas de trabajo notaron que algo no andaba bien conmigo, aunque preferí no contarle a nadie más lo que estaba viviendo, temiendo que pensaran que estaba perdiendo la razón. Fue una noche particularmente intensa, mientras cruzaba nuevamente cerca de la zona del cañadón donde había ocurrido la tragedia, cuando el fenómeno alcanzó su clímax. El frío dentro de la cabina se hizo insoportable y el olor a humedad se intensificó hasta volverse casi nauseabundo. De repente, sentí que el volante se movía bruscamente hacia la izquierda, como si una fuerza invisible intentara desviar el camión hacia el borde del camino, justo en dirección al cañadón que corría paralelo a la ruta. Luché con todas mis fuerzas para mantener el control del vehículo, sintiendo cómo el sudor frío
me recorría la espalda mientras forcejeaba contra aquella fuerza invisible que parecía decidida a arrastrarme hacia el mismo destino que había tenido aquella familia semanas atrás. Logré finalmente detener el camión por completo, temblando de pies a cabeza, con el corazón latiéndome a un ritmo desbocado. Por favor, déjenme en paz. Yo no quise que esto pasara. Yo no sabía que el cañadón iba a crecer de esa manera. Grité desesperado hacia el interior de la cabina, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a correr por mi rostro. Lo siento mucho, de verdad lo siento, pero yo no tuve la culpa de lo que les pasó. Un silencio absoluto se apoderó de la cabina tras mis palabras, un silencio tan pesado que se sentía casi físico. El frío comenzó a disiparse lentamente, y con él, aquella sensación opresiva que había estado presente durante todo el trayecto. Permanecí ahí, estacionado a un costado del camino, llorando durante varios minutos, liberando toda la angustia y la culpa que había cargado silenciosamente desde el día en que me enteré de la tragedia. Al día siguiente, decidí que ya no podía continuar cargando aquel peso yo solo, así que le pedí consejo a un sacerdote del pueblo donde había crecido, contándole con detalle todo lo que había estado viviendo durante las últimas semanas. El sacerdote me escuchó atentamente, sin juzgarme en ningún momento, y al finalizar mi relato me explicó que, en su experiencia, las almas que fallecen de forma trágica y repentina a veces permanecen atadas a este mundo, no necesariamente buscando venganza, sino más bien buscando alivio, comprensión o incluso perdón para poder finalmente descansar en paz. Lo que esas almas necesitan no es que te sientas culpable eternamente, sino que las ayudes a encontrar la paz que perdieron de forma tan repentina, me explicó el sacerdote con voz calmada. Te recomiendo que ofrezcas misas en su nombre, que enciendas velas por su descanso eterno, y sobre todo, que te liberes tú también de esa culpa que has estado cargando, porque el sufrimiento no les devuelve la vida, solo perpetúa el dolor de todos. Seguí su consejo al pie de la letra. Durante las semanas siguientes, asistí a misa cada domingo, ofreciendo oraciones específicamente por el descanso eterno de aquella madre y sus dos pequeños hijos. Encendí velas en su memoria, y en una ocasión incluso me atreví a visitar el lugar exacto donde habían sido encontrados sus cuerpos, dejando flores junto a la orilla del río en señal de respeto y arrepentimiento sincero. Poco a poco, los fenómenos comenzaron a disminuir en intensidad. Las primeras semanas después de comenzar con las misas, todavía sentía ocasionalmente aquel frío característico durante mis viajes nocturnos, pero ya no se presentaban las siluetas, ni las voces, ni aquella fuerza invisible que había intentado desviarme hacia el cañadón. Con el paso del tiempo, los fenómenos cesaron por completo, y aunque nunca volví a sentir aquella presencia de manera tan intensa como en un principio, hasta el día de hoy, cada vez que paso cerca de esa zona durante mis viajes, no puedo evitar sentir un pequeño escalofrío recorrerme el cuerpo, como un recordatorio silencioso de todo lo que viví aquellas semanas. Han pasado varios años desde entonces, y aunque continúo trabajando como transportista, jamás volví a recomendarle a nadie un camino alternativo.
sin antes asegurarme completamente de las condiciones del clima y del terreno. Aprendí de la forma más dura y aterradora posible que a veces, incluso con las mejores intenciones, nuestras palabras y decisiones pueden desencadenar consecuencias que jamás imaginamos, y que el destino, cruel e implacable, no siempre nos da una segunda oportunidad para remediar nuestros errores. Sigo preguntándome, hasta el día de hoy, si aquella madre y sus 2 hijos realmente me culpaban por lo ocurrido, o si simplemente buscaban a través de mí una manera de ser escuchados, de que alguien reconociera su tragedia y les ofreciera el descanso que la vida les negó de forma tan abrupta. Quiero pensar que finalmente encontraron la paz que tanto necesitaban y que de alguna manera, aunque el método haya sido aterrador, logré ayudarlos a cruzar hacia el descanso eterno que merecían. Pero, como bien me dijo aquel sacerdote, en asuntos del más allá, nunca hay certezas absolutas, solo fe y la esperanza de haber hecho lo correcto cuando más se necesitaba.